Gracias por seguir con nosotros aquí en La Silla Rota en Efecto Noticias. Jorge López Portillo, gracias por acompañarme. Él es el responsable del sector popular del PRI actualmente, un político joven. ¿Qué significa esto del nuevo PRI? ¿Hay un nuevo PRI? Sí, por supuesto hay un nuevo PRI. Hay un PRI que evoluciona junto con la sociedad en México. Lo interesante de los partidos políticos es que si quieren mantenerse vigentes en la preferencia electoral, no pueden ser estáticos e indiferentes ante la demanda de la gente. Nosotros entendemos que hace 12 años la ciudadanía en su mayoría optó por otra opción. Y fíjate lo interesante, el PRI fue un partido que ejemplarmente, cosa que no debiera ser ninguna concesión, pero en México parece serlo, que ejemplarmente cuando perdió, dijo, perdimos, nos retiramos y ayudamos a quien llegue. Y digo ayudamos porque incluso yo fui diputado federal y me consta que muchísimas de las iniciativas del Ejecutivo las analizamos y si vimos que eran viables, las apoyamos. En muchos temas que no eran... Cuando la época, me acuerdo cuando la época de Roberto Madrazo, que el presidente Fox planteó una serie de reformas, ¿no? Como la energética, como la reforma fiscal, y el PRI en ese momento... Es que no es un no. ¿Sabes qué? Tenemos que ser cuidadosos en que muchas ocasiones se mediatiza el comentario, y no es un tema de los medios de comunicación, sino de los políticos, que te mandan una propuesta por los medios y otra muy distinta en el documento. Yo lo viví en el tema del famoso impuesto al combate a la pobreza de hace 3 años, en el que nos decían cómo se recaudaba, cómo se llamaba, pero no cómo se empleaba. O sea, nos decían, es un impuesto para acabar con la pobreza, analicémoslo. Te decía cómo se recaudaba, que era como el IVA. Te decía quién se lo cobraban, que eran a todos. Te decía quién lo administraba, que era el gobierno federal, discrecionalmente. Pero no te decía cómo se gastaba. Entonces el PRI, en estos años de oposición, ha apoyado lo que ha sido necesario. ¿Y qué es este nuevo PRI? Bueno, pues es un PRI que, como históricamente, se ha ido adaptando para cumplir las metas por las cuales se genera en la posrevolución, pero se adapta para tener herramientas más modernas. ¿Cuáles diríamos, Jorge, que son las principales características de este nuevo PRI? Las 3 o 4 características principales. Yo vería una de las principales características, la capacidad muy inmediata de reacción a la demanda y a la crítica social y a las crisis. El PRI siempre ha sabido responder a la crisis política, pero hoy en día con la capacidad de penetración que tienen los medios de comunicación y ahora esto del tema de los cibernautas, que nosotros en el PRI y en el sector popular tenemos un movimiento de cibernautas, a los cuales saludo desde aquí, esa capacidad de reacción de inmediata es un ejemplo, por un decir, nuestro presidente de la República, que por cierto es del sector popular, el señor Peña Nieto, al saludo también, espero que nos esté viendo, y esa capacidad de reacción es inmediata. Cuando al PRI desde la campaña le hacen algunas críticas o observaciones, algunas justas y otras no, de inmediato el PRI tiene la capacidad de decir, a ver, veamos, la crítica tiene algunos fundamentos, los tomamos y de inmediato actuamos. Entonces esta es la primera ejemplo. El segundo ejemplo, un PRI que no está dispuesto a negociar con nadie que esté por encima de la ley. Un poco lo que comentábamos sobre el caso Granier. En ese sentido, la posición del PRI es que se aplique la ley, que cumplan su responsabilidad. Creo que es la demanda de la gente. Es la demanda de la gente. Oye, no es posible que alguien esté en el gobierno y pueda hacer lo que se le dé la gana, o en un partido político, o en alguna otra instancia pública de administración de recursos públicos, y haga lo que se le dé la gana sin pagar las consecuencias. Y hay otros personajes del PRI y de otros partidos, ¿no? que también han estado señalados, no sé, como el dirigente del sindicato petrolero, el exgobernador de Coahuila, que han tenido también señalamientos en ese sentido, ¿no? Pero cuando han sido los señalamientos, por ejemplo, en el caso de Humberto Moreira, a ver, Humberto dijo, si esto se va a usar para atacar al partido, yo renuncio a la dirigencia nacional. Y eso es claro, ya la gente no se acuerda de eso. El PRI es un partido que ha tenido la capacidad de reconocer que no podemos estar expuestos a la crítica y ser indiferentes. A ver, si nos critican, de inmediato atendemos y respondemos. ¿Hay una nueva ética, una nueva moral política, por decirlo de alguna manera? Yo no sé si sea nueva ética o nueva moral política. Lo que sé es que siempre hemos tenido la capacidad de adaptarnos a la demanda ciudadana para responder, ser un buen interlocutor entre la demanda ciudadana y las políticas de gobierno. Eso es lo que debe ser un partido político. El PRI tiene esa buena capacidad. Pero lo que sí te digo es que hoy tenemos la capacidad de hacerlo mucho más rápido. Mucho más rápido desde el partido,
mucho más rápido desde el gobierno que esté emanado de nuestras filas, el cual honrosamente presumimos como unos priistas emanados de nuestras filas, y también mucho más rápido desde nuestras cámaras. En nuestras cámaras, en las cuales tenemos mayoría simple, no mayoría absoluta, hemos logrado con otros partidos Por cierto, hacer reformas. El sector popular, pues con mucha fuerza en las cámaras, ¿no? Sí. Tiene Tenemos diputados, senadores. Una bancada ¿Hasta dónde importante. va a llegar, hasta dónde debe llegar un priista en apoyar una reforma energética? Pues hasta donde sea necesario para apoyar al país. Ese creo que es el límite, ¿no? Como lo ha fijado el presidente. Nada que esté por encima de la ley o en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Punto. Pues esa es la medida, y esa es la medida porque es lo que quiere la gente, para eso nos paga o les paga a los legisladores. Inclusive privatizar algunos sectores del... No, el presidente ha sido muy claro y el PRI también. No se trata de privatizar, se trata de hacer asociaciones en las que el rector sea el Estado. Como hay muchas empresas, no solo en México, sino en el mundo, exitosas. Hace muchos años yo platicaba con una amiga que se llama María Ángeles Moreno y decía que Estado propietario no es sinónimo de Estado ineficiente. Quien es ineficiente puede ser un servidor público o un propietario privado. O un empresario. O un empresario. Lo que tenemos que buscar es la eficiencia. Lo que tenemos que buscar es que esa eficiencia nacional en las finanzas públicas se traduzca en buenas finanzas familiares. Así es. Ese es el centro. Pues que sea por el bien del país esta participación del nuevo PRI. Y ustedes tienen un proceso interno pendiente en la CNOP. Bueno, en curso. Cuéntanos, ¿cómo en curso? A tu servidor le ha tocado estar encargado de la dirigencia nacional prácticamente por el último semestre del año, en este semestre. Y hace 2 días iniciamos nuestro proceso de renovación nacional. Tuve el gusto al entregar el tema de la responsabilidad de la dirigencia nacional hace 2 días apenas. Ahora soy el presidente del proceso interno nacional del sector popular. Lo convocamos hace 2 días, estaremos sesionando en una Asamblea Nacional el próximo 13 de julio. Apenas pasando la elección. Y apenas pasando la elección. Y estamos listos. ¿Por qué? Hacer el cambio. Porque los partidos políticos no solo deben funcionar en tiempos de elecciones, deben funcionar siempre. Y nosotros en la CNOP, como parte del PRI, estamos listos siempre para hacer nuestras renovaciones y para apoyar en lo que se haga falta a la gente. Bien, Jorge, pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en La Silla Rota y espero que nos veamos en una siguiente ocasión. Así lo espero, muchas gracias a ti, pero sobre todo muchas gracias a la gente por habernos escuchado y recibido en su casa. Muy bien, pues nos vemos después del corte.